Solo tenía gemelos, trillizos y cuatrillizos. Ha tenido 15 partos. Aquí dos. ¿Y cuántos hermanos? 22. 22. Uganda. En este país, las niñas son vendidas a los 12 años. Mariam, la mujer que más ha parido en el mundo, Quien ha tenido 44 hijos. tiene 44 hijos, una gran madre. Los médicos dicen que tiene demasiadas gónadas y no puede parar ni controlarlas. Vamos a ver el porqué y el secreto de Mariam. Así que partimos en un día lluvioso hasta que llegamos a la ciudad. Vamos a ver a Marian ahora. La madre. Vamos a comprarle cosas y se las llevaremos. Trataremos de apoyar a todas las personas que visitemos. Sí, mamá Uganda está aquí. Mamá Uganda. Una escuela es una escuela. Es una madre fuerte. Ya estamos en su casa. Mirad toda esta familia. Todos sus niños viven en una casa. Mirad, todos ellos son hermanos y hermanas. Toda esta familia. ¿Me puedo sentar aquí? Toda la familia está unida. Hermano y hermana. Nadie puede atacaros, ¿verdad? Porque todos... Sí, todos se protegen entre ellos. Oh, hola. Hola, ¿cómo estás? Pues mirad, todos ellos son hermanos. Esta familia entera vive junta y detrás, por supuesto, está la gran madre, Mamá Uganda. Ella es la madre de todos estos niños. $22 chicos y 16 chicas. 22 chicos y 16 chicas. O sea, debería ganar un récord Guinness por esto que ha logrado. Es una mujer realmente fuerte que haya podido realizar esto. 22 hijos, Sí, un ejército, un equipo de fútbol, un ejército real en la familia. Este es el último niño. Este es el último Este niño. es su último hijo. El último hijo tiene 4 años. Ellos son mellizos, ¿verdad? Ella tuvo gemelos 4 veces. ¿4 veces? Sí. Tuvo trillizos 5 veces. Y cuatrillizos 4 veces. Wow. Ellos Mirad, son tiene que 13, apuntarlo 14, en la 15, mano 16, para poder 17, contarlos 18. de lo muchos que son. Los hijos de Mamá Uganda. Este es su nieto y este es el más pequeño. Tiene gemelos de todo tipo, niños y niñas. Siempre tenía gemelos y mellizos. Solo una vez tuvo un hijo único. El doctor le dijo que es genético y que debe seguir pariendo. Tiene un problema. Ok, pues ella tuvo trillizos 5 veces. Cuatrillizos 5 veces. Gemelos 5 veces. Y solo tiene 40 años. 40. Le he preguntado cómo es que ha podido tener 38 hijos que están vivos ahora, porque tuvo más, pero murieron. Y dijo que es por la gracia de Dios que quiso darle estos hijos. Pero al mismo tiempo, ella fue vendida cuando era una niña de apenas 12 años. Y tuvo su primer hijo a los 13 años. Así que es una víctima de matrimonio infantil. Y solo tenía gemelos, trillizos y cuatrillizos. Ha tenido 15 partos. Creo que ha tenido 5 veces gemelos y trillizos y cuatrillizos 5 veces. Tiene 38 hijos y le ayudan en la cocina, las tareas del hogar. Trabajan para traer dinero a casa, así que está bien. Imagina tener 38 hijos. La pregunta más importante es hasta dónde puede llegar su fuerza para que pueda lograr todo esto. ¿Cómo ha podido tener 44 hijos teniendo 40 años? Pues esto es porque se casó con 12 años. Sí, esto es un gran problema en Uganda y sigue existiendo al día de hoy. Fue obligada a contraer matrimonio siendo muy joven, solo tenía 12 años. Los padres decidieron tomar su dote y buscarle un marido en contra de su voluntad y no tuvo más opción que casarse con este hombre. Imagina tener esta cantidad de hermanos, aunque es muy duro. Pero a la vez es bonito tener una familia así, pero es muy duro para la madre. Pero entonces su marido la dejó
con los niños que son suyos todos. No ha tenido hijos con ningún otro hombre. Sí. Así que ahora mismo es un hombre mayor que desafortunadamente ha abandonado a su familia. Mirad qué felices. Esto es una fiesta. Estamos de fiesta aquí. Los doctores dicen que es muy fértil y que debe continuar teniendo hijos para poder reducir los niveles de fertilidad en los ovarios. Por eso siguió teniendo hijos, porque ningún método anticonceptivo le fue de utilidad. ¿Qué pasaría si dejase de parir? Parir es una manera de aliviar el cuerpo. Están teniendo una fiesta adentro. Imaginad qué gran familia. 38 miembros. Estando de fiesta. En verdad casi ni necesitan gente de fuera. El padre les abandonó. Hizo lo que hizo y se fue. Dejó a una mujer sola con 38 hijos. ¿Cuán fuerte es esta mujer que ha podido soportar y sacar de un solo vientre 44 niños? Todos ellos son hermanos. Sí. ¿Cuántos hermanos son? No puede contarlos. Puede que 16. 16 hermanas. ¿Y cuántos hermanos? 22. 22. 22 hermanos. Sí. No necesitas amigos, ¿verdad? Ya tienes a tu familia. Sí, tenemos una gran familia. Ellos son como una escuela. La madre trajo una escuela entera. 38 niños. ¿Y dónde duermen? Aquí es donde duermen. Nos enseñará su habitación y cómo la comparten. Deberían tener un palacio porque son muchos. Un mayor espacio. Sí, pero no son ricos, así que tienen que compartir el poco espacio que tienen. Marianne, su Sí, madre. sí. Es como un hostal, una habitación Sí, compartida. no podemos entrar, como puedes ver. ¿Cuántas personas duermen aquí? Aquí duermen 12 chicas, 12. En cada cama duermen 2 hermanos. Ni siquiera se puede pasar. Ven, ven. Mira, esta es una cama. Aquí duermen. Ponen todas sus cosas encima. En la cama. Aquí 2, aquí 2, aquí 2 y aquí 2 más. Esta habitación es para los pequeños. 3 duermen aquí y arriba duermen de 2 en 2. Esta es la habitación que comparten los pequeños. Dice que una mujer árabe le dio estas literas y ella luchó por comprar las sábanas. Su marido la dejó. Sí, ¿Se llevó algún hijo? no. ¿Le dejó algo de dinero? ¿O el marido se llevó el dinero y la dejó sola? Esta habitación es de los chicos de 12 para arriba. 1, 2, 3, 4 camas, cada uno duerme sobre una. Puedes ver a uno de ellos allí descansando. La lavandería. Claro, ropa y algunas bicicletas que los niños usan para jugar. Sí, esto es un problema en Uganda. Creo que Uganda es uno de los países en los que siguen existiendo los matrimonios infantiles. Sobre todo si no tienen la oportunidad de ir a la escuela, los hombres las convencen para casarse con ellos o sus padres se sienten tentados a venderlas para poder obtener su dote. Pueden ser vacas o dinero. Marianne se casó con 12 años y tuvo su primer hijo con 13 y por ello tiene 44 hijos con 40 años. Lo cual es increíble si lo piensas. Aparentemente ahora es la mujer con más hijos vivos en el mundo. Es muy fuerte. Sí, absolutamente. Es una mujer ugandesa muy fuerte, una madre soltera criando a 38 niños. 44 hijos. Murieron 6 y quedan 38. ¿Cuándo fue su último parto? Le hemos preguntado cuándo nació su último hijo. Dice que en diciembre de 2016. Ese fue su último niño. Ahora, todos sus hijos estudian. Paga tasas académicas universitarias y otras de educación infantil, ya que el pequeño tiene 4 años. Le hemos preguntado cuál es su religión, en qué cree. Dice que es musulmana, pero el padre de los niños era cristiano. Pero ahora que se ha ido, siguen su religión porque ahora ella lo es todo para ellos. ¿Estás orgulloso de tu madre? Le hemos preguntado a su segunda hija qué le parece su madre. Y ella dice que su madre es su heroína. Muy orgullosa de su madre. Sí, muy orgullosa de su madre. La apoyarán siempre. Sí, absolutamente, absolutamente, sí.